Bueno, hermanos amados, qué alegría compartir otro día más del Señor con ustedes, por la gracia del Señor, siendo parte de la historia de la iglesia en este lugar. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un pasaje del Nuevo Testamento, haciendo una pequeña pausa de nuestra serie sobre los reinos de Israel, ¿sí?, que estamos viendo con Joaquín. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa para ver otro tema, ¿sí? Y si me quieren acompañar a Santiago, capítulo 5, del 13 al 20, es decir, los últimos versículos de Santiago, ¿sí? Leemos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien. En esta última parte de la carta de Santiago, ¿no? Tiene un llamado, ¿sí?, a la vida práctica, ¿no?, del cristianismo, ¿no? A vivir de manera práctica el cristianismo, ¿sí? Con actitudes y acciones que demuestran que somos verdaderos cristianos. Y sobre todo en la parte final del libro de Santiago, somos llamados, ¿sí?, a vivir una vida de fe que se manifieste en acciones diarias, ¿sí?, no solamente en palabras o en expresiones de deseo, sino efectivamente en acciones concretas. Santiago también nos habla de que la verdadera sabiduría, ¿no?, y esto está en todas las escrituras, ¿no?, la sabiduría, por definición en las escrituras, se refiere al saber hacer, ¿sí?, a la sabiduría de aplicar lo que uno conoce, ¿sí? El verdadero sabio es aquel que aplica lo que conoce. El saber aplicar. También el pasaje tan conocido de Santiago, que la fe sin obras está muerta. Es decir, que nuestras acciones revelan la realidad de nuestra fe. No porque nuestra fe esté incompleta y necesite completarse con las obras, sino porque esas obras demuestran la verdadera fe que tenemos, ¿sí?, o la calidad de nuestra fe, por así decirlo, ¿no? También se nos exhorta en la carta de Santiago, sobre todo en la parte final, a ser no solamente oidores, como les decía, sino efectivamente hacedores de la palabra, demostrando nuestra fe a través del amor y de la justicia en todas nuestras obras, ¿sí?, del amor hacia el prójimo, del servicio al prójimo, ¿sí?, de la preocupación por la iglesia, el servicio al prójimo en todos los ámbitos, no solamente dentro de la iglesia, sino también en cuanto a aquellos que no conocen al Señor. Y en esta última parte, en esta última porción, Santiago, en el capítulo 5, está hablando
en esta última parte, alentando a los hermanos a no desalentarse, ¿sí?, por las aflicciones y a ser pacientes aguardando o esperando el glorioso encuentro con el Señor Jesucristo. Porque a los hermanos a los que va dirigida la carta de Santiago, al parecer, estaban pasando por diversas aflicciones. Y por ejemplo, en el versículo 7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Los alienta a ser pacientes, a esperar en el Señor. Y pone como ejemplo a los profetas, ¿sí? Pone como ejemplo la paciencia que tuvo Job para soportar todas sus aflicciones. Y después más adelante va a hablar también del profeta Elías. Entonces, alienta a los hermanos a descansar siempre en el Señor, en el Dios Todopoderoso, al igual que los profetas, ¿sí?, que soportaron todo tipo de aflicciones y aún así permanecieron fieles. Y bueno, y en este contexto de aliento hacia la paciencia, de exhortación para que los hermanos se mantengan firmes en la fe, ¿sí?, es que llegamos a nuestro texto, ¿sí?, el cual nos va a dar algunas pautas fundamentales justamente para soportar con paciencia las aflicciones y dificultades que se nos presentan en la vida cristiana. Entonces, yendo a la primera parte, la primera porción, y le podríamos poner como un subtítulo: orando por los hermanos en cada circunstancia, que iríamos del versículo 13 al 15. Entonces dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Sí? Entonces, la primera parte que nos habla de si alguno está afligido, haga oración, justamente nos habla de esta necesidad, ¿sí?, de orar por aquellos en la iglesia que están sufriendo de cualquier tipo de sufrimiento. Puede ser emocional, puede ser algo físico, que después también lo va a nombrar, ¿sí? Puede estar lidiando con un pecado, ¿sí?, que lo atormenta, que no lo puede superar, ¿sí? Y Santiago nos enseña, tanto a nosotros personalmente y tanto a la iglesia, intercediendo en oración, nos enseña a acudir a Dios en oración justamente cuando enfrentamos sufrimientos que afectan el alma. Y justamente acá hacía yo una salvedad, que cuando un corazón está afligido y afanado por alguna situación adversa que nos puede pasar en la vida, obviamente todos somos susceptibles de tener algún problema que nos afecta la paz, por así decirlo, alguna enfermedad muy complicada, alguna situación en el trabajo, lidiar con personas que son difíciles, o lidiar con nosotros mismos, ¿sí?, con nuestros propios pecados, con nuestras propias debilidades. Ahora, todos somos susceptibles de eso, pero la palabra nos enseña que si estamos perseverando en la aflicción y perseverando en el afán, ¿sí?, demuestra una falta de confianza en Dios, ¿sí? El perseverar continuamente en el desánimo, perseverar continuamente en la tristeza, ¿sí?, o en una especie de depresión, semidepresión cristiana, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos alienta a no afanarnos, sino a poner nuestra confianza en el Señor por medio de la oración, justamente lo que está diciendo acá. Y eso lo podemos ver también en Filipenses. En Filipenses capítulo 4, del 6 al 8, que directamente se nos ordena que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir,
una persona que se nos prohíbe estar afanados porque ya hemos sido redimidos, ya tenemos acceso libre al trono de la gracia para poner toda nuestra confianza y depositar todas nuestras debilidades y nuestras aflicciones delante del Señor. El mismo Señor nos dice que Él nos da la paz, no como el mundo nos las da, ¿sí? Y Él dice que todos los que vienen a Él, que vengan a Él todos los cargados y cansados y que llevemos su yugo que es difícil, perdón, que es fácil de llevar, que es liviana la carga y que hallaremos descanso para nuestra alma. Es decir, que alguien que no está descansando en su alma, que no tiene paz en el corazón, si realmente es un creyente, si realmente ha venido a Cristo, es como que empezamos confiando en el Señor para salvarnos, para ser libres de la ira, pero ahora cuando nos queremos santificar, seguimos aferrados, ¿sí?, a nuestro orgullo, seguimos aferrados a nuestras fuerzas, a nuestras supuestas habilidades, ¿sí?, y no corremos de nuevo, ¿sí?, a los brazos del Señor para hallar paz, para hallar gozo. Y esa corrida es la oración, digamos. La oración es justamente el medio por el cual ponemos nuestra confianza en el Señor cada día, ¿sí? Yendo un poquito más adelante, ya en el 13b, es decir, ya yendo a la segunda parte del versículo que dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. Es decir, o sea, también nos alegramos y damos gracias al Señor por las cosas buenas, Señor, por las bendiciones que podemos disfrutar, ¿sí?, también en la vida cristiana. Y justamente alabar a Dios en los momentos de alegría, ¿sí?, comunicárselo a los hermanos cuando hemos estado pasando por una situación y por fin esa oración fue contestada y realmente podemos ver ese cambio en nuestras vidas, ¿sí?, o que una situación se resolvió de una forma que era inesperada por la mano poderosa del Señor. ¿Sí? Cantar alabanzas y tener una expresión de gratitud y de reconocimiento a Dios también es de gran aliento y de esperanza para la iglesia, ¿no? Eso es lo que la palabra también nos enseña, ¿sí? Que luego de la prueba, luego del momento difícil, el producto, ¿sí?, o el fruto de eso es la esperanza, el gozo, que también, del cual también todos los hermanos se deberían gozar por eso, ¿sí? Es algo que fortalece la comunidad de la iglesia, que fortalece la unidad. Ahora, las dos cosas, tanto, vamos a decir, por la parte mala, ¿no?, de las aflicciones y la oración por las aflicciones y la alabanza, la gratitud por los tiempos de alegría, ¿sí?, o de las cosas buenas, por así decirlo. Ambos puntos podríamos decir que se hacen eco de un versículo bastante conocido, que es Romanos capítulo 12, versículo 15, cuando se nos dice que nos gocemos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿sí? Es decir, hay como un llamado a la empatía, ¿sí?, bien entendida, ¿sí?, de estar comprometidos con las necesidades de los hermanos, con los problemas de los hermanos, con las alegrías también, ¿sí? Y por eso nos gozamos con los hermanos, lloramos con los hermanos, pero no solamente con los hermanos, sino también con aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Ocupando nuestro tiempo y siendo un vehículo para que otros conozcan a Cristo también, ¿sí? Entonces, hermanos, justamente, si bien acá estamos hablando específicamente de la oración, y la oración es como el punto central de todo este pasaje, pero de acá también podemos sacar una pequeña digresión, y es que este versículo nos implica a todos un compromiso constante y verdadero con el servicio al prójimo. Es decir, estando pendientes en todo momento de las necesidades, de las aflicciones y también de las alegrías de los demás. Entonces, el verdadero amor no fingido, como también la palabra nos enseña, no se fija en lo suyo propio, sino que está constantemente pensando en el otro, constantemente pendiente de los demás. Y justamente es un amor que se entrega y que se sacrifica por el prójimo. Como también se nos dice en 1 Corintios 12:26.
que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Es como casi como una paráfrasis de Romanos 12:15, el que leíamos recién. ¿Sí? Es decir, y cómo yo me gozo y cómo yo estoy realmente compungido y preocupado por las necesidades del otro. Porque me comprometo activamente por el bien de los demás, ¿sí? Porque me comprometo activamente con el servicio al prójimo. Entonces, hermano, esto nos debería llevar a dos cosas, como una acción, o sea, la consecuencia de esto, la consecuencia de estar realmente preocupado y ocupado en las necesidades de los demás, nos debería recordar a orar en todo momento por los hermanos, ¿sí? Por las necesidades de los hermanos y también por los perdidos, por aquellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Tener una pasión por aquellos que están en necesidad absoluta, ¿no? No una sola necesidad espiritual, sino que directamente están perdidos, ¿sí? Yendo un poquito más adelante, 14 y 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces hay una primera parte, que está en el 14, que habla así de un llamado a los enfermos, ¿sí? A que los ancianos de la iglesia, al liderazgo de la iglesia estén orando, ¿sí? por aquellos que están pasando por alguna dolencia física. Ahora, la interpretación correcta, hermanos, de este pasaje que ha sido ampliamente mal interpretado, hablando justamente del aceite y de la oración de fe, esta interpretación de la oración de fe sanará al enfermo. Lo que Santiago está haciendo acá es un énfasis en la oración misma, es decir, orar, la oración de fe, es decir, la oración producto de la fe, ¿sí? Una oración basada en la fe y en la confianza en el Señor, como hablábamos al principio, y no en una promesa de sanación física, ¿sí? No estamos hablando acá de imposición de manos, ni de milagros vanos que no conducen a nada, sino que efectivamente está hablando de una oración confiada en el Señor, porque creemos que el Señor puede sanar a una persona, y lo hemos vivido en esta iglesia, lo hemos vivido. Entonces, efectivamente, hermanos, debemos orar por aquellos que están pasando por un problema físico, confiando en la soberanía de Dios. Es decir, la oración del justo, como lo vamos a ver después, es poderosa, efectivamente, y es el título del mensaje. Pero confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en la voluntad de Dios. Todos sabemos que Dios tiene su voluntad y es, como nos decía nuestro hermano hoy, es inmutable. Pero aún así se nos exhorta y se nos alienta a orar y a poner nuestra confianza en Él, ¿sí? Para depositar esas aflicciones, para depositar esas ansiedades, esas dificultades en las manos del Señor y encontrar verdadera paz para nuestro corazón. Entonces, la oración de fe no es nada místico, sino nada más orar confiadamente al Señor, confiando, para la redundancia, en su soberanía y en su poder. Y hablando de la parte que habla del aceite, que también es bastante difícil de entender, es decir, el poder, vamos a decir, de esto, como les decía, no reside tanto ni en el aceite ni en la oración misma, sino justamente en un énfasis, en una oración confiada, ¿sí? Una oración de confianza hacia el Señor. Y el significado del aceite podría tener dos tipos de significado que serían válidos. Uno es un significado más bien figurativo o simbólico, que hace referencia a darle ánimo, ¿sí? A la persona, de ánimo, de consuelo, de fortalecimiento, a una persona que está pasando por una dolencia física, para que pueda soportarlo en el Señor, ¿sí? Para que pueda soportarlo con esperanza, confiando en el Señor. Y también se dice que se puede referir a un tipo de tratamiento médico
de la época de esta carta, al cual Santiago hace referencia. Aunque por otras referencias bíblicas podemos ver también en el Antiguo Testamento que se habla mucho de los bálsamos, ¿sí? Del bálsamo, que también es un tipo de aceite perfumado que se utilizaba para sanar, se utilizaba de manera medicinal, ¿sí? Pero siempre en el Antiguo Testamento, cuando se habla de bálsamo, hay, ¿sí?, una referencia o una especie de simbolismo con algo que tiene que ver con la restauración, con algo que tiene que ver con el descanso, ¿sí?, que tiene que ver con la reparación espiritual, ¿sí?, de una persona o de una nación, por ejemplo, la nación de Israel. Entonces, por ejemplo, eso está en Proverbios 27:9, tenemos una referencia. Dice el ungüento, dice acá, pero también se puede, otras versiones lo traducen como bálsamo. Y el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulzura a su amigo es el consejo de corazón, ¿sí? Y también habla, ¿no?, también se nos habla acá del consejo, ¿sí?, del aliento de un hermano fiel, de una persona, de un amigo, de un consejero fiel. Entonces, acá podemos interpretar eso. El aceite podría ser algo que efectivamente sea algo de tratamiento, pero también hay una referencia o una doble interpretación oculta que se refiere a la restauración, al descanso y a una sanidad espiritual de la persona. Ahora, tanto, hermanos, en las enfermedades físicas como las distintas aflicciones, hay una responsabilidad del creyente, de todos los creyentes. O sea, acá tenemos, por un lado, ¿sí?, como una responsabilidad de la iglesia, de los líderes, de preocuparse por las necesidades de las personas y de orar por los enfermos, pero al mismo tiempo también hay una responsabilidad acá de parte del afligido, digamos. Porque yo, ¿cómo puedo enterarme, digamos, o sea, cómo puedo yo estar preocupado y orar por las necesidades de un hermano, ¿sí?, o de una persona que recién llega a la iglesia, si no sé nada de su vida, digamos, no sé nada de lo que hace durante la semana, no sé nada de cuáles son esas verdaderas aflicciones y esas cosas que afligen su alma? Entonces hay una responsabilidad del creyente y de toda persona que viene a la iglesia de someterse a la iglesia, ¿sí? Y me refiero a someterse en el sentido de confiar en la iglesia, ¿sí?, de abrirnos ante la iglesia, sino no siendo orgullosos, ¿sí?, en nuestro propio razonamiento y comunicando en todo momento nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestros pecados, para que los hermanos puedan estar orando por nosotros, para que podamos ser restaurados por la iglesia. Porque ese es, a fin y al cabo, digamos, la función de la comunión entre los santos. Y no se olviden que la comunión entre los santos es un medio de gracia. Entonces, para que la congregación y los líderes, en especial los líderes, puedan cumplir la tarea de orar y de ocuparse de esas necesidades, ¿sí? Porque si nosotros nos cerramos y no queremos que la gente sepa, bajo un manto de falsa humildad, pensando que no, porque el hermano seguramente tiene problemas más importantes que atenderme a mí, o realmente tal vez no sé si es tan importante el problema que yo tengo, es algo que se soluciona o que nunca tuvo solución, no quiero molestar a nadie. Esa falsa humildad en realidad esconde un corazón orgulloso, ¿sí?, que no se quiere someter a la iglesia, que no quiere ser expuesto. Y eso, hermanos, nos lleva justamente a la siguiente parte, que es el versículo 16, ¿sí? Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También acá tenemos para ver dos cosas. La primera, lo que hablamos recién, ¿sí?, la confesión de pecados
para lograr esa sanidad espiritual, la confesión de pecados para lograr sobrellevar con paciencia las aflicciones, ¿sí? Y esto habla o nos exhorta, nos alienta a fomentar, hermanos, en la iglesia una cultura de transparencia, ¿sí? de confesión constante entre los miembros de la iglesia. La confesión, primeramente, siempre es hacia Dios, y eso lo podemos ver a lo largo de toda la palabra, hablándonos, digamos, de que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos constantemente, pero también se nos alienta y se nos exhorta a que nos confesemos entre los unos a los otros, ¿sí? Que nos confesemos con los hermanos fieles de la iglesia, justamente para promover la sanidad dentro de la iglesia y la unidad, ¿sí? La comunión de la iglesia. Obviamente tenemos instancias particulares, por ejemplo, de discipulado, de momentos más bien privados con hermanos fieles para poder rendir cuentas, ¿sí? De nuestro caminar, para poder ser exhortados y alentados por hermanos más maduros en la fe. Pero también, hermanos, esto está excelente y es un privilegio tenerlo, por eso tenemos que aprovecharlo. Cuando tenemos estas oportunidades dentro de la iglesia, hay que aprovecharlas porque no en todas las iglesias existe un sistema de rendición de cuentas y de discipulado. Y realmente es una bendición, porque justamente se nos exhorta a eso en la palabra. Y tener un hermano fiel, un hermano de confianza al que podemos contarles nuestros secretos más oscuros, digamos, es una bendición, ¿sí? Pero además de eso, también tenemos que profundizar en nuestra comunión con los hermanos en general, ¿no? Como les decía, la comunión con los santos es un medio de gracia. Y así como crecemos en el estudio de la palabra, así como crecemos, es decir, cada vez comprendemos mejor la palabra, podemos sacar reflexiones más profundas, ¿sí? Hacemos conexiones y referencias cada vez mejores, y así también como mejoramos en nuestra oración, en nuestro tiempo de oración, en nuestra calidad de oración, así también deberíamos crecer en la comunión, porque es un medio de gracia y debería ir mejorando progresivamente, es decir, deberíamos profundizar en nuestra comunión. Y de esto se trata, de la confesión y de la exhortación, que la exhortación a veces tiene como una connotación de reto, ¿no? De un reto de una madre a un hijo, ¿no? Pero en realidad es más bien un consejo de un hermano fiel, ¿sí? La exhortación debe ser en amor, la exhortación debe ser con un carácter de aliento, no para destruir a la otra persona, sino por el contrario para reconstruirla, ¿sí? Para que pueda subsanar esa aflicción, para que pueda subsanar las consecuencias del pecado que provoca en nosotros, para que podamos seguir caminando la vida cristiana. Entonces deberíamos profundizar en nuestra comunión con los santos y recordándonos que es un medio de gracia y que deberíamos cada vez más comprometernos, ¿sí? En el servicio al prójimo, deberíamos comprometernos más en escuchar las aflicciones de los hermanos, comprometernos en eso y también nosotros someternos, ¿sí? a la exhortación y al aliento de los demás. Ahora, aquella persona que no confiesa su pecado, tanto sea en privado como en algo general, ¿sí? Que no confiesa su pecado, lo que está demostrando verdaderamente es que no lo quiere abandonar, ¿sí? Porque alguien que lo oculta, o sea, yo lo amarroco, ¿sí? lo guardo bajo 7 llaves para que nadie lo sepa, en realidad lo que estoy haciendo es primeramente autodestruirme, porque ese pecado en algún momento me va a alcanzar. Y lo que está demostrando eso es que verdaderamente no lo quiero abandonar. Y por otro lado también, y en consonancia con lo que hablábamos, aquella persona que no se compromete verdaderamente con la iglesia y con los hermanos, es porque en el fondo verdaderamente no quiere exponerse, ¿sí? Aquella persona que piensa que la iglesia es un club, ¿sí? Al que yo voy para ir a la pileta, ¿no? Me llevo mis cosas al vestuario, me cambio, voy a la pileta, salgo, me cambio, me voy de nuevo, no hablo con nadie, no digo nada, hago la mía. Esa persona en realidad lo que está demostrando con el no compromiso
es en el fondo es no querer exponerse verdaderamente, ¿sí? O sea, una de las cosas que está demostrando es eso, que no quiere exponer su vida delante de los demás. ¿Sí? Aquella persona que dice, no, bueno, mis problemas no son tan importantes, no quiero molestar a los hermanos, no quiero molestar al pastor con mis problemas, en realidad es una falsa humildad, ¿sí? Es una máscara, ¿sí? Un disfraz para demostrar que demuestran, digamos, que ocultan justamente que no se quiere exponer. El Proverbio 28, versículo 13, que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿sí? Y bueno, y esa confesión, como les decía, es primeramente a Dios y segundo a los hermanos fieles, ¿sí? Entonces debemos procurar esta cultura de la transparencia según corresponda, ¿no? Y con los temas que correspondan para cada ámbito, ¿no? Pero efectivamente debemos procurar esto. Efectivamente, después seguimos en el 16 también, seguimos en el 16 que habla de la oración eficaz de los justos, que la oración ferviente de los miembros, ¿sí? La oración ocupada y preocupada de los miembros por los hermanos de la iglesia y por las cosas en general, ¿no? Es poderosa y tiene un gran impacto. Y frecuentemente, hermanos, por nuestro corazón orgulloso, subestimamos la oración, ¿sí? Y a veces como reformados nos gusta mucho estudiar teología y es espectacular, tenemos que hacerlo, es un privilegio poder conocer las profundidades del conocimiento de Dios, ¿sí? Pero muchas veces dejamos de lado la oración o la descuidamos. Pero, hermanos, la oración es la instancia en la que justamente dejamos de lado la confianza en nosotros mismos y la depositamos por completo en el Señor. Y la Biblia está repleta, ahora Santiago lo va a nombrar Elías, pero la Biblia está repleta de casos y de ejemplos en los cuales la oración ha sido una herramienta poderosa, un arma letal en manos de los creyentes, ¿sí? En manos de los obreros fieles del Señor, ante situaciones adversas, ante momentos o situaciones imposibles de resolver. Entonces, hermanos, por eso la oración es un arma tan poderosa contra el pecado, contra las aflicciones y contra el desánimo, que está justamente provocada por nuestra propia falta de confianza en el Señor. O sea, se dan cuenta, estamos haciendo acá un paralelismo, ¿no? De lo que hablamos al principio, que la aflicción, el corazón afligido y afanado por las diversas cosas de este mundo, que pueden ser genuinas, ¿no? Que pueden ser problemas reales, pero el corazón afanado demuestra falta de confianza en el Señor. Por eso la oración es el vehículo para dejar de lado esa aflicción y la confianza en nosotros mismos y depositarla nuevamente en el Señor, para poder hallar paz, para poder hallar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, para hallar descanso para nuestras almas, como nos dice el Señor Jesucristo, y poder verdaderamente descansar a pesar de la aflicción, a pesar del momento difícil, a pesar del problema que parece imposible de resolver, ¿sí? Entonces, como bien decíamos al principio, justamente el remedio para la aflicción, para el corazón afligido, es la oración, porque lo que le está faltando a ese corazón afligido es confianza en el Señor, justamente. Si no, no estaría afligido, ¿sí? O por lo menos no permanecería afligido tanto tiempo. Y justamente se nos da el ejemplo de Elías, que dice que era hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, ¿sí? Y la Biblia en el libro del profeta Elías no es explícita, digamos, en todo el tiempo que el profeta Elías oró, pero claramente acá se nos revela que su oración fue ferviente y por mucho tiempo, ¿sí? Orando y rogando para que
primero venga la sequía, a pesar de tal vez de su propia, ¿sí? A pesar de su propio deseo para Israel, y luego orando de nuevo misericordia para que volviera a llover. Entonces, efectivamente, hermanos, la oración intercesora de los creyentes, del justo, como bien dice acá, puede mucho, ¿sí? Es muy poderosa. Y por eso es tan importante el estar constantemente orando los unos por los otros, continuamente, y también por el bienestar de la iglesia en general, ¿no? Pero no solamente oramos por eso, sino también oramos por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Oramos por el bienestar general de las personas, ¿sí? Pero siempre concentrados, ¿sí? O como prioridad en el bienestar espiritual de las personas, ¿sí? En el bienestar en cuanto a las cosas del Señor, ¿sí? Aunque podemos también, como bien veíamos recién, sobre las aflicciones en cuanto a lo físico, debemos también orar por eso, debemos confiar en el Señor, que Él es poderoso para sanar a alguien. Pero el principal motivo de la oración tal vez debería ser que esa persona, si es verdaderamente creyente, pueda permanecer firme a pesar de las aflicciones, pueda permanecer alentada por el Señor en el momento difícil, ¿sí? Y se nos manda a que lo hagamos. Entonces, hermanos, como bien hablábamos al principio, debemos en todo momento orar por los hermanos y por aquellos que no conocen al Señor. Esa es como una mini conclusión, ¿sí? Pero confiando en que la oración es poderosa, ¿sí? Porque de nada sirve una oración religiosa, ¿no? O una oración tal vez de desánimo, pero que realmente no estamos orando con confianza delante del Señor. En nuestro corazón pensamos que verdaderamente esa situación es imposible de resolver y que ni siquiera el Señor mismo la puede resolver. Pero Él nos manda justamente que oremos con fe y que depositemos nuestra confianza en Cristo, como la primera vez que vinimos a Él, ¿sí? Y para ir terminando, ya llegamos a los últimos versículos, nos habla de la restauración de los hermanos extraviados, ¿sí? Como un acto de amor y de oración. 19:20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces también es responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Responsabilidad de los creyentes, en buscar y restaurar a aquellos que se hayan apartado de la verdad, ¿sí? Y la restauración, ¿sí? Y también, fíjense, podríamos también conectarlo con lo que hablábamos del aceite y lo del bálsamo, ¿sí? La restauración espiritual, ¿sí? La sanidad espiritual es un acto de amor que refleja la oración y el cuidado espiritual, ¿sí? Por la salud espiritual de los demás, ¿sí? Es decir, que estemos activamente preocupados por la salud espiritual de los hermanos, por la salud espiritual de las personas que están recién llegando a la iglesia, ¿sí? Y esto puede ser para dos tipos de personas: para alguien que se haya apartado por completo de la verdad, ¿sí? O que esté confundido por completo en cuanto a las convicciones de la fe, o personas que solamente están dudando, ¿sí? O que están teniendo algún tipo de dificultad profunda en su caminar cristiano, es decir, algún tipo de duda o algún tipo de errancia, ¿sí? en cuanto a lo que es la verdad, en cuanto son las convicciones de la fe, que no le están permitiendo, ¿sí? Avanzar en su vida cristiana, superar algunos pecados, ¿sí? o enfrentar algunas situaciones de la vida. Entonces, como creyentes, como miembros de la iglesia, tenemos que estar comprometidos activamente por la salud espiritual de las personas, orando y siendo activos en exhortar, en alentar, ¿sí? y en ungir con aceite, ¿no? a los hermanos, ¿sí? Y el último versículo que nos habla también de que justamente de que el que haga volver al pecador del error
como resultado justamente de la restauración, básicamente lo que esa persona recibe es salvación y perdón. Si es una persona que erraba, digamos, en la verdad porque no conocía a Cristo, efectivamente lo que va a recibir es salvación. Y estaríamos nosotros partícipes de la restauración y la salvación de un alma, lo cual es un privilegio que, como la palabra nos enseña, ni los ángeles tienen, ¿sí? Y ellos se maravillan por la proclamación del Evangelio. Entonces, aquella persona que ayuda a restaurar a un hermano que está teniendo aflicciones o diverso tipo de dudas, está participando activamente en la obra del Señor y justamente, como dice acá, cubre multitud de pecados, ¿sí? Está cubriendo multitud de pecados a través de esa obra. Y la restauración no solamente beneficia al individuo que es restaurado, sino que beneficia a toda la iglesia. Porque justamente, como les decía hoy al principio, es algo que fortalece la unidad y la santidad de la iglesia, la comunión de la iglesia. Así como hablamos al principio de las alegrías, ¿sí? de las oraciones respondidas, ¿sí? y de los momentos en los que el Señor contesta una oración que hace mucho tiempo venimos pidiendo, ¿no? En este caso es algo parecido también. Cuando una persona es restaurada luego de un periodo de dificultad en su fe o directamente de un periodo de incredulidad absoluta, ¿sí? Y realmente llega a Cristo con una fe genuina y un corazón restaurado por la paz de Cristo, justamente eso es algo que es de aliento para la iglesia, es de gozo para todos los hermanos y fortalece la esperanza también, ¿sí? Porque ver esos frutos, aunque sean pocos y esporádicos, son de aliento, ¿sí? a seguir, son como un pequeño combustible para seguir justamente sirviendo al prójimo. Entonces, hermanos, debería ser nuestro anhelo constante el bienestar espiritual de toda persona, ¿sí? Primeramente de nuestra familia de la fe, ¿sí? Primeramente de nuestros hermanos en Cristo y de aquellas personas que vienen por primera vez a la iglesia o que vienen hace poco a la iglesia, y también de aquellos que están completamente perdidos en este mundo, ¿sí? Debería ser nuestro anhelo constante el bienestar espiritual de toda persona, sabiendo que la única forma de hallar paz verdadera y de hallar descanso para el alma es correr a los brazos de Cristo en todo momento, ¿sí? Y cuando nos desviamos un poquito, ¿sí? de esa verdad, cuando nos desviamos un poquito de la confianza en el Señor, otra vez empiezan a ingresar de nuevo al corazón las aflicciones, las dudas, ¿sí? los desánimos, porque no estamos confiando, no estamos mirando a Cristo. Y para ir terminando, hermanos, entonces, como una conclusión final, o como dos cosas que habría que llevarnos como resumen, es una exhortación, un aliento a orar constantemente, justamente por el bienestar espiritual de la iglesia, ¿sí? por la unidad de la iglesia, por la comunión de la iglesia, y ocupándonos activamente por el bienestar de todos los hermanos, ¿sí? Dentro de nuestras posibilidades. No somos omnipotentes ni omniscientes para conocer todas las cosas, pero que por lo menos seamos hallados ocupándonos en todo momento por esto, ¿sí? Creciendo aún más y más, ¿sí? Como también podemos leer en otra parte, por otra porción de la palabra, cuando se le exhortaba a los hermanos que aún ya estaban sirviendo a la iglesia, ya estaban ocupándose de las necesidades de los hermanos, se les pide que abunden más y más, ¿sí? Es decir, el que ya está sirviendo, el que ya está ocupándose de algún hermano o del bienestar espiritual de los hermanos, hay más por hacer, ¿sí? O sea, la mies es mucha, hay mucho más por hacer, hay muchísimo más por hacer y muchísimas más necesidades. Las necesidades son infinitas, ¿sí? Y bueno, entonces, hermanos, como para ir terminando, comprometámonos, ¿sí? a aplicar esta sabiduría del Señor en nuestra vida, que recuerden que la sabiduría es práctica, ¿sí? El verdadero sabio es el que sabe hacer, y viviendo una fe auténtica, ¿sí? Una verdadera fe auténtica que transforme nuestra propia vida, pero también la de las personas que nos rodean, ¿sí? En cualquier lugar que estemos.
y que el Señor nos conceda la gracia, ¿sí?, de ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, y que nuestra fe sea un testimonio vivo, ¿sí?, de amor, de compromiso, de sacrificio y del poder mismo del Señor, ¿sí?, que obra a través de nosotros. Así que hacemos una oración para terminar. Señor Dios, Padre Santo, te damos toda la gloria y la honra a ti. Tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, por habernos sanado espiritualmente, Señor, y habernos dado la paz que solamente tú puedes dar. Te pedimos que nos libres, Señor, de la desconfianza, de la incredulidad, que nos libres de los afanes y de las aflicciones del corazón, y que podamos confiar en ti en todo momento, que podamos depositar nuestra confianza y todo tipo de aflicción y dolencia delante de ti, para gozarnos y deleitarnos, Señor, aún en los momentos de dificultad, aún en las pruebas y aún en los momentos en los que parece que nada tiene solución. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia a crecer en unidad y en amor fraterno, que nos ayudes, Señor, a poder verdaderamente crecer en la comunión, confesando nuestros pecados los unos a los otros, exhortándonos en amor y alentándonos a seguir corriendo esta carrera. Padre, te pedimos que bendigas nuestra iglesia, que la sostengas y que nos guíes a ser fieles en todo, proclamando tu evangelio y teniendo un verdadero amor sacrificial, Señor, un verdadero amor como el que tuvo el Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.